¿Necesitas cortar madera con amoladora y no sufrir en el intento? Acá en el mercado argentino tenemos dos opciones. Te las voy a presentar y te diré cuál es mi opinión sobre cada una de ellas. Acá tenemos una de las opciones que hay actualmente en el mercado argentino para cortar maderas con amoladora angular. Es un disco de sierra circular con diente de huilla de la marca Ray. Como pueden ver, tiene 40 dientes. Acá el fabricante nos comenta que es un disco apto para 12.000 revoluciones. El inconveniente está en que, como podemos ver, tiene dientes y cuando nos topamos con alguna obstrucción o nos topamos con alguna veta de la madera, por lo general, como está girando a más de 10.000 revoluciones, el disco tiende a trancarse y a generar un movimiento que causa accidentes. ¿Por qué causa accidentes ese movimiento? Porque se nos suelta la amoladora, no la tenemos bien sujeta, se nos suelta la amoladora, se nos suelta el material y lo que causa es, uno, pues el material ir hacia ti y dos, cortar, la amoladora ir y cortarte. En caso contrario, el disco de Alifor es una marca específica que nosotros utilizamos. Sin embargo, hay diferentes marcas que ya están fabricando este tipo de disco. Es un disco diseñado para amoladora angular, para cortes de madera, pero no por corte, sino realizan el corte en la madera por abrasión. Ahí se los voy a mostrar. Es un disco que no funciona como los tradicionales que conocemos, que son discos para en corte. Esto es un disco con diamantado, seccionado para que no se caliente el disco, que realiza los cortes en la madera por abrasión, es decir, por desgaste. ¿Qué nos permite esto? Realizar un corte más seguro, realizar un corte más lento, realizar un corte sin la tradicional patada que nos suele dar algunos tipos de madera, como lo es el aglomerado, como lo es el fenólico, como es el multilaminado, que cuando realizamos los cortes con amoladora en esos materiales, por lo general la amoladora se nos movía hacia adelante, lo cual, como les estoy diciendo, podía ocasionar un accidente. Por suerte, a mí no me pasó utilizando ninguno de los dos discos, pero conozco colegas que sí le llegaron a suceder accidentes o sustos con el otro disco. ¿Por qué? Porque se tranca entre las vetas. Este tiene la particularidad que no se tranca, sino que como funciona por abrasión, va haciendo un corte más limpio en la madera y evitando la tradicional patada que ya les había comentado. En este caso, este disco de 4.5 es para amoladora angular pequeña, por así decirlo. El fabricante Alifor nos tiene el de 7 y el de 9, son para amoladoras más grandes. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes de eso, de que no utilizar este disco en una amoladora más grande. ¿Por qué? Porque la capacidad de revoluciones por minuto es completamente diferente. Al igual que pasa un disco de la amoladora grande a amoladora pequeña. Hay muchos casos, hay mucha gente en internet que lo que hace es sacarle el protector a la amoladora y adaptarles un disco más grande para rendir más en el trabajo. Sin embargo, no es nada seguro. Siempre recuerden utilizar el protector en la amoladora, utilizar lente de protección y los guantes. Mi conclusión para realizar cortes de madera en amoladora angular: no utilicen este disco, chicos. Es un disco muy inseguro, es un disco que se traba en las vetas de la madera y puede ocasionar un accidente. Vamos a empezar a utilizar este disco. Es un disco mucho más seguro, es un disco que, si bien es un poco más caro que este, créanme que vale la pena. Es un disco con alto rendimiento, mucha seguridad y la verdad es unos cortes muy buenos en la madera.